nutricional del paciente y finalmente, después del diagnóstico, como en toda la profesión médica, viene la intervención, el tratamiento que vamos a dar. Entonces vamos a hacer una introducción hoy día sobre eso. Primero decirles que las intervenciones nutricionales son intervenciones complejas. ¿Qué significa una intervención compleja? Es una intervención en donde hay varias actividades, varias personas, varios servicios. No es como por ejemplo una intervención en donde se da una pastilla y punto, ¿no? Aquí hay muchos actores, muchas actividades y todas ellas pueden funcionar de una manera distinta. Entonces participan los médicos con el tratamiento propio de la enfermedad. Sabemos que el objetivo del soporte nutricional, de la nutrición a los pacientes, es sostener a los pacientes mientras su enfermedad, su proceso patológico se va resolviendo, ¿no? Participa la nutrición, ya sea con el cuidado nutricional habitual por parte de la nutricionista, lo vamos a conversar, o una terapia nutricional especializada, que la terapia nutricional especializada está a cargo de los médicos. La terapia física, la terapia psicológica, también la valoración de la familia del paciente. Como les es muy importante esto, ¿no? Hablar con la familia, conocer a la familia, ver la dinámica familiar, la estructura familiar, quién cuida al paciente, quién cocina al paciente, porque eso nos va a asegurar el éxito del tratamiento. Entonces, como les dije, participan. El screening nutricional lo hace generalmente triaje, ¿no? En donde se hace el pulso, la presión, las funciones vitales del paciente antes de que el paciente pase a los consultorios médicos. Ahí se puede hacer el screening nutricional. Luego el paciente pasa a los servicios médicos. El paciente puede ir a un departamento de nutrición donde están los nutricionistas. Algunos pacientes irán a la unidad de soporte nutricional, ¿no? La unidad de soporte es diferente al departamento de nutrición. ¿Quién trabaja en nutrición? Las nutricionistas y los nutricionistas. ¿Qué hacen ellos? Ellos planifican la dieta de los pacientes hospitalizados de acuerdo a la prescripción del médico, ¿no? Entonces, y preparan la dieta para cada paciente de acuerdo a su requerimiento. Y también otra cosa que hacen es consejería nutricional. ¿Qué es consejería? Es, digamos, decirle al paciente qué tiene que cocinar, cómo lo tiene que cocinar, qué consistencia tiene que tener la comida, los horarios, las cantidades, las formas de preparación. En esto los nutricionistas son expertos. Nosotros, por ejemplo, nunca le vamos a decir, ¿sabe qué, señor? O al familiar, ¿no? Va a preparar el día lunes esto en el desayuno, ¿no? Una mazamorra de quinoa con un pan, una tostada. Eso no es nuestra labor. No nos formamos para eso, ¿correcto? Podemos darle un lineamiento general al paciente. Y luego tenemos que trabajar en equipo, decirle al paciente, vaya usted a la consulta de nutrición y nosotros escribimos en la historia o le damos una receta diciéndole qué dieta queremos que le prepare al paciente, ¿no? Una dieta completa, hipercalórica, hiperproteica, una dieta de absorción alta, ¿no? Una dieta baja en sal. Entonces ya la nutricionista le explicará con precisión qué es lo que tiene, cómo tiene que preparar las cosas, ¿correcto? Eso es el servicio de nutrición, es lo que hace nutrición. Soporte nutricional, ¿sí? Que es donde yo trabajo, por ejemplo, y como yo les dije siempre, yo no podría decirle al paciente qué tiene que preparar el lunes, el martes, no es mi campo, ¿no? Son los pacientes que tienen ya un riesgo nutricional alto o tienen una desnutrición ya importante. Entonces, donde los cuidados, los consejos de la nutricionista no van a funcionar, no es suficiente con eso. Entonces ya ahí la nutrición se da a manera de un medicamento, con dosis, con un programa, con un horario específico. Ya lo vamos a ampliar más después, pero para que entiendan la diferencia, ¿ya? A ver, sigamos. Entonces, ¿qué queremos mejorar cuando tratamos a un paciente deteriorado?
Queremos mejorar la enfermedad de fondo. La enfermedad de fondo va a mejorar por el cuidado propio del especialista que está a cargo. Si tiene una infección crónica, el antibiótico, una tuberculosis, por ejemplo, ¿con qué va a mejorar? Con los antibióticos contra la tuberculosis, ¿correcto? Pero el paciente que tiene tuberculosis, por muchos motivos, ¿no? Hace fiebre, está decaído, está venido a menos, ¿sí? Entonces, si nosotros no le damos soporte, ya les expliqué lo que es soporte, ¿no? Cuidado nutricional, terapia física, terapia psicológica, ¿sí? Tiene el riesgo de no ir bien, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos un cuidado de soporte bueno, el paciente va a ir bien, sumado a su tratamiento antibiótico, que es lo más importante, claramente. Entonces, pero no descuidar lo otro, ¿ya? Entonces, tratar la enfermedad de fondo, cuidar la estructura, que es la composición corporal, de lo que ya hemos hablado, ¿sí? Y cuidar la función, ¿sí? Entonces, todo junto. A veces los médicos solamente nos enfocamos en esto y nos olvidamos de esto otro. Cuidar la composición, cuidar la estructura y cuidar la función del paciente. ¿Cómo nace la nutrición especializada? Este señor se apellida Dudrik, el doctor Stanley Dudrik, en el año 1967 hace un experimento que se intentó por mucho tiempo, pero él es el primero que tiene éxito. Logra mantener con vida durante un mes a estos perritos, un grupo de perritos de raza Beagle, ¿sí? Que no comían. No comen nada de estos perritos y viven saludables durante ese mes. Bueno, luego lo restituye ya, pero logra mantenerlos con vida, sin comer durante un mes, ¿ya? ¿Con qué? Con nutrición parenteral. Es la primera vez en la historia de la medicina que una terapia de nutrición parenteral, nutrición administrada directamente al torrente sanguíneo del paciente, tiene éxito. Para eso, aparte del tema médico, el cuidado médico, en la formulación de esta nutrición, tiene que ver mucho la industria farmacéutica, que desarrolla los productos que pueden ingresar directamente a la sangre. En la próxima clase les voy a traer lo que les damos a los pacientes para que vean, ¿no? Se les da lípidos, grasa, se les da proteínas, se les da carbohidratos, ¿no? Todo procesado, todo construido a partir de industria farmacéutica, como les digo, ¿no? Pero que se puede dar con seguridad a los pacientes. Antes de eso, si el paciente no podía comer, ¿sí? Estaba condenado a morir. Por ejemplo, un paciente con intestino corto. Antes de este tiempo, antes de la década del 80, es donde ya más se difunde en el mundo este tratamiento. El paciente estaba condenado a morir, ¿sí? Muchos pacientes posoperados, por ejemplo, que tenían falla intestinal, tenían complicaciones, tenían que morir, no había de otra, ¿sí? Porque no se podía dar nutrición endovenosa. Entonces, esta es parte de la historia de la medicina, es un hito en la historia de la medicina, en donde ya podemos, digamos que los pacientes que no pueden comer pueden vivir mucho tiempo. De hecho, hay servicios, en el Perú hay un par de servicios, un par de hospitales que tienen un servicio que se llama de nutrición parenteral domiciliaria. ¿Qué significa? Que una persona está ambulatoria, está en su casa, va al hospital todos los días, ¿no? Recoge una bolsa, ¿no? Tiene un catéter venoso central, va a su casa, conecta la bolsa esta a su catéter, a una bomba de infusión y se alimenta por la vena, ¿no? Porque tiene un intestino que no funciona. Entonces, la única opción para estos pacientes para recuperar la función intestinal es un trasplante de intestino, ¿sí? Y el trasplante de intestino es lo más difícil que hay, es el órgano que más rechazo tiene. ¿Por qué? Porque comparado con el hígado, el riñón, ¿no? O incluso el corazón, el tejido linfático que tiene es mucho tejido linfático. Entonces hay mucha opción de que el paciente haga rechazo, ¿sí? Entonces, bueno, pero esos pacientes viven años con nutrición parenteral, años, ¿no? Imagínense. Bueno. Entonces, los objetivos básicos del soporte nutricional, ¿sí?
es restablecer la función celular y restablecer la estructura a largo plazo. Pero no crean que todo se trata de dar comida, no, hay que alimentar, ¿no? Pero para nosotros la nutrición es algo tan cotidiano, ¿no? Que un día, digamos, bueno, ya, hoy día no como. Alguno puede decir, no tengo ganas, no quiere hacer dieta, o por un motivo voy a ayunar, por motivo religioso, alguna persona puede decir, no, voy a ayunar. Muchos católicos ayunan, ¿verdad? Algunos días, ¿no? Ayunan, ya está. O simplemente están estudiando mucho y dicen, no, de acá para allá, no, hoy día no comí, yo comí en la noche algo, ¿no? Entonces, y el día siguiente comen un montón y el sábado van a la picantería y comen, entonces, todo es, ¿no? O sea, no importa un poco que comamos, ¿no? Hoy, mañana, no pensamos a veces lo que estamos comiendo, ¿no es cierto? Porque nos cuidan también, ¿no? Nuestra mamá prepara algo, si se ponen a pensar es un tema cultural, ¿no? Llegamos a nuestra casa y comemos y aprendemos a cocinar lo que nuestra mamá nos enseñó, ¿no es cierto? Y lo que su mamá le enseñó, y esa es una tradición, ¿no es cierto? Entonces, cada país tiene su propia manera de cocinar, sus ingredientes particulares, ¿no es cierto? Entonces, en la tercera fase vamos a hacer algo de eso, ¿no? Vamos a hacer algo de eso, pero es tan variable, tan elástico ese tema de qué es lo que comemos, ¿sí? Pero cuando un paciente está enfermo, ya no puede ser uno elástico e permisivo y decir, bueno, ya que coma algo, ¿no? Y lo que sea, le daré algo, ¿no? No. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de esta curva, esto es el metabolismo basal, ¿no? Esto es el tiempo, acá ocurre una injuria, ¿no? Y lo que hemos aprendido, ¿no? Cómo ocurre la injuria, hay una fase EP, que es una fase hipometabólica que dura muy poco tiempo, y luego viene la fase hipermetabólica, la fase flow, lo que hizo este químico escocés, ¿no es cierto? Que lo vimos en la primera clase de esta fase, ¿sí? Bueno, entonces como en esta fase hipermetabólica el metabolismo basal sube, ¿no es cierto? Entonces, en una persona, en un paciente, en un enfermo, no es así que hay que darle lo que sea. Cada fase requiere una fórmula especial, una cantidad de calorías, una cantidad de proteínas, ¿sí? Entonces, incluso nutrientes especiales. Entonces, en esta fase, al comienzo, poco después de la injuria, necesitamos un soporte nutricional que minimice el daño, que actúe minimizando el daño en el sistema inmunitario, una nutrición que tenga un efecto, ¿no?, en la respuesta inflamatoria o en la respuesta neurohumoral, ¿sí? Después, en esta fase necesitamos una fórmula diferente, y ya más adelante, cuando ya el paciente se ha recuperado, necesitamos una nutrición que recupere la masa. Si nosotros decimos dieta hipercalórica, hiperproteica, es solamente aquí, ¿sí? Si yo doy una dieta hipercalórica, hiperproteica aquí, puede pasar algo malo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué fenómeno hay aquí, en esta parte de aquí? Con la insulina. ¿Qué le pasa a la insulina aquí? Todos sabemos que hay resistencia a la insulina, ¿sí? Esta es una fase catabólica, ¿sí? Necesitamos que se destruyan las proteínas del cuerpo para tener aminoácidos, para poder construir proteínas de fase aguda, ¿no? Construir macrófagos, construir linfocitos, entonces necesitamos sustratos, ¿no es cierto?, aminoácidos para construir esto. Entonces, en esa fase catabólica hay resistencia a la insulina. La principal hormona anabólica de nuestro cuerpo no puede funcionar bien, porque la insulina, como ustedes saben, promueve que se construyan tejido, que se construyan macromoléculas, y no necesitamos eso. Más bien necesitamos que se destruyan esos depósitos tisulares para tener aminoácidos libres. Entonces, hay resistencia a la insulina aquí, ¿correcto? Si yo le doy una dieta hipercalórica, ¿sí?, le doy mucho azúcar al paciente en esta fase de aquí,
¿qué le va a pasar? ¿Qué le pasa? Hiperglicemia, ¿no es cierto? La insulina no funciona bien y encima yo le estoy dando un montón de azúcar, muchas calorías al paciente. Entonces él no va a ser capaz de manejar esa cantidad y va a ser hiperglicemia. ¿Y la hiperglicemia es buena o es mala? Es mala, trae una serie de problemas. En los estudios en cuidados intensivos se ha demostrado de que la hiperglicemia es un factor predictor de mayor morbilidad y de mortalidad. O sea, se mueren más los pacientes que tienen hiperglicemia en las unidades de cuidados intensivos. ¿Ya? Entonces, por eso no se trata de, dieta hipercalórica, hiperproteica, acá, hipercalórica, acá, no. Cada momento tiene, por eso se formula, ¿no? Si no sería todo estándar, ¿no? Sino, dale comida, la misma fórmula, la misma manera, todo igualito. Entonces, ya está. No es, cada cosa, vamos a ver qué es lo que se tiene que dar en cada fase, ¿ya? Entonces, la nutrición tiene unos efectos no nutricionales, ¿correcto? O sea, dar nutrición es dar proteínas para formar estructura y dar calorías para sostener el gasto energético de nuestro cuerpo. Eso es la nutrición, digamos, el efecto típico y clásico que nosotros podemos pensar. Pero hay otros efectos de la nutrición. Disminuye la respuesta metabólica al estrés, previene la apoptosis o muerte celular, reduce el estrés oxidativo, modula la respuesta inmunitaria. ¿Sí? Entonces, estos son efectos de nutrir al paciente que no tienen que ver con el efecto nutricional, son efectos extranutricionales. Muy bien, entonces, una vez que valoramos al paciente, implementamos terapias individualizadas. ¿A qué pacientes les vamos a dar soporte? Acá les voy a contar algo. Yo trabajo en una unidad de soporte. ¿Qué significa esto? Cuando hay un paciente, por ejemplo, dice, ¿tiene riesgo nutricional el paciente? ¿Quién tiene riesgo nutricional? ¿Qué significa tener riesgo nutricional? Significa o estar ya desnutrido o tener una enfermedad que muy probablemente en los días siguientes va a generar una desnutrición importante en el paciente. ¿Sí? Eso es riesgo. Entonces, y desnutrición, diagnóstico de desnutrición ya es cuando el paciente está desnutrido, ¿correcto? Puede haber un paciente que no está desnutrido, pero que tiene riesgo nutricional. ¿Sí? Entonces, el paciente tiene riesgo. ¿Sí? Segundo, ¿tiene el paciente desnutrición ya? Tercero, esta es la pregunta tal vez más importante. ¿Puede el paciente alimentarse adecuadamente de manera voluntaria? La función nutricional nuestra es tan importante y, como le digo, pensamos que es algo tan natural que cuando falta, ¿sí? A veces no sabemos reaccionar de la manera adecuada. Entonces, ¿el paciente puede alimentarse de manera voluntaria? Cuando vayan a los hospitales y pasen visita con los pacientes o los vean en el consultorio, háganse esa pregunta y pregúntenle al paciente si se está alimentando adecuadamente de manera voluntaria. Hay muchísimos pacientes que por ejemplo, por edad, por debilidad, por enfermedad, ¿sí? No pueden comer. ¿Sí? ¿Cómo comes? No, doctor, yo como 5 cucharadas y luego me canso si ya no quiero comer más. ¿Y cuánto tiempo estás así? No, estoy 1 mes. ¿Cuántos kilos has bajado? Bajó como 10 kilos. ¿Sí? Pero nadie le presta. ¿Y qué le decimos nosotros? Bueno, tiene que comer, pues tiene que comer, señor, ¿cómo no come? Caramba, ¿qué pasa? ¿No? La pregunta es, si ustedes están en esa situación y ustedes van a comer, ¿a quién le ha dado COVID fuerte? Bueno, a los que les ha dado el COVID fuerte, que te duele el cuerpo y que ya no puedes ni levantarte, ¿no es cierto? Van a saber que no es fácil comer cuando estás en ese día o esos días que estás muy mal, ¿sí?
Pónganse a pensar, eso mismo les pasa, pero no un día o 2 días, y no a gente joven, sino gente mayor, ancianos, ¿sí? Y nosotros lo único que les decimos en el consultorio: señor, ¿por qué no come? ¿Qué le pasa? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿No? Los reñimos. No pueden comer, tienen que tener una intervención para mantener su estado nutricional, ¿no? Entonces, siempre háganse esa pregunta. Obviamente un paciente un politrauma, un paciente con trauma encefalocraniano, que está en coma, que está en UCI, obviamente no puede comer, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una intervención allí, ¿ya? Acuérdense de algo siempre. Cuando un paciente entra a UCI, ¿sí? Entra, por decirle, con 70 kilos y va a salir por lo menos con 60 kilos, si no es más. Y casi todo lo que va a perder ese paciente son proteínas, ¿sí? Y cuando salga de UCI y vaya a su cama, y les reto que lo hagan y este señor ha salido de UCI, pregúntenle: señor, ¿usted se puede parar? Y les va a decir que no, y que no puede caminar, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo va a demorar esa persona en recuperarse, en volver a caminar, en volver a hacer su vida normal? A veces demoran 2, 3 meses, van a su casa y siguen débiles. Y son los pacientes que llegan al consultorio con las justas, caminando muy, arrastrando, o en silla de ruedas, porque no pueden caminar, ¿sí? ¿Qué pasó con estos pacientes? Han tenido un deterioro severo en su composición y en su función, ¿sí? Muchos de estos pacientes se puede evitar eso prestándole atención al cuidado nutricional, ¿no? Pregunta importante: ¿cuánto tiempo va a durar esta limitación? ¿Qué limitación? Alimentarse adecuadamente de manera voluntaria. ¿Cuándo va a recuperar esa función el paciente? ¿Por qué? Porque toda intervención nutricional tiene un tiempo, no es algo así que siga algo que va a durar, que no sé cuándo va a acabar. No, las intervenciones nutricionales son costosas, ¿ya? Cuestan dinero, entonces son complejas, hay que tener cuidado con esos pacientes, tienen que ser vigilados, no puede ser algo que no tenga una fecha de término. Eso es parte del plan, de diseñar el plan de nutrición del paciente. Dice: ¿va a recibir el paciente algún tratamiento intensivo que podría deteriorar su estado o aumentar su riesgo? ¿Sí? Esto nosotros, ¿no? Los cirujanos. Vienen los pacientes desnutridos, ¿sí? Y hay que operarlos. Entonces hacemos una intervención antes de su operación, ¿sí? Y luego pensamos cuánto tiempo después de la operación recién va a poder comer bien y adecuadamente este paciente, ¿sí? Requiere el paciente una terapia nutricional especializada de acuerdo con el diagnóstico de su enfermedad y su condición metabólica e inflamatoria, así como los tratamientos que viene recibiendo. ¿Cuándo va a recuperar su ingesta voluntaria que cubra sus requerimientos? ¿Cuál va a ser el impacto del soporte nutricional? Todas estas preguntas debemos hacerlas en los pacientes que detectemos que tienen riesgo o que están desnutridos, ¿ya? ¿Y qué intervención les podemos dar? ¿Qué les vamos a dar a esos pacientes? Entonces, ¿quiénes tienen que recibir soporte? ¿Sí? Pacientes hospitalizados que tienen alto riesgo nutricional y que no pueden mantener una ingesta nutricional voluntaria que cubra sus requerimientos nutricionales, ¿ya? Sobre todo si esto va a durar más de 5 a 7 días. Dice, por ejemplo, que el paciente que no que no tiene riesgo nutricional, no están desnutridos y que van a retomar la ingesta voluntaria dentro de los siguientes 5 y 7 días, no es necesario hacerlas. Por ejemplo, un paciente que lo operamos y que no puede comer una semana, pero a la semana va a comer bien, entonces a él no hay que darle soporte. Podemos ser tolerantes, un paciente que no tiene riesgo, que no está desnutrido y que va a recuperar en menos de una semana su función nutricional íntegramente, no es necesario darle soporte, ¿ya? Es como el tiempo o la situación de tolerancia que podemos tener. En los otros casos debemos hacer una intervención nutricional.
hay beneficios no nutricionales que se obtienen con pequeñas dosis de nutrientes. Los beneficios nutricionales se obtienen con altas dosis de nutrientes, es decir, estructura y función. ¿Cuáles son los beneficios no nutricionales? Lo que nosotros le decimos la nutrición trófica. ¿Qué es nutrición trófica? ¿Alguien se acuerda? Mantener el trofismo del intestino, ¿sí? La función de las vellosidades. Cuando dejamos de comer, las vellosidades intestinales se atrofian, ¿sí? Disminuyen su número y acortan su longitud. Entonces el área, la superficie de absorción también disminuye. ¿Cómo mantenemos el trofismo del intestino? La altura de las vellosidades, dándole pequeñas cantidades de comida, ¿sí? Puede ser que el paciente no pueda tolerar, por ejemplo, todo lo que le queremos dar. Le damos nutrición parenteral, pero igual le damos un poco por vía oral, y con ese poquito que le estamos dando por vía oral, mantenemos su función intestinal, ¿ya? ¿Qué más mantenemos con esas pequeñas cantidades de alimento? La función inmunitaria del intestino. Ya hemos hablado de eso, del MALT, ¿no es cierto? Lo vamos a ver ahorita más. Y algunas funciones metabólicas también. Entonces, ¿cuál es el fluxograma? Cuando nosotros decidimos, ¿no?, después de haber hecho todas estas preguntas, que el paciente tiene que recibir una intervención nutricional, lo primero que hacemos es establecer sus requerimientos de energía y de proteínas, ¿sí? Después establecemos los objetivos del tratamiento y luego hacemos un plan de seguimiento. ¿Qué son objetivos? De los objetivos del tratamiento hay que responder todas estas preguntas. ¿Qué le vamos a dar? Ya sabemos, ¿no?, la cantidad de energía y la cantidad de proteínas, pero ¿bajo qué fórmula le vamos a dar esto? ¿No? ¿En qué cantidad? ¿Cómo le vamos a administrar? ¿Por qué vía? ¿En qué parte del hospital? ¿En qué lugar? ¿En su casa? ¿Y cuándo va a terminar la intervención? Cuando nosotros ya, como médicos de soporte, le decimos, hasta acá nomás, ya anda al cuidado de nutrición o de tu familia, que te cocine, que come lo que siempre comías, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a aprender, eso es algo que tienen que irse a este curso sabiendo cuánto necesita una persona sana o enferma para cubrir sus necesidades de energía, ¿no? Es muy sencillo, pero hay que entenderlo. El gasto energético basal o tasa metabólica basal es la cantidad mínima de energía que es compatible con la vida. Se calcula para 24 horas y la persona tiene que estar en reposo físico y mental en un entorno térmicamente neutro, es decir, en un lugar donde no haya mucho calor ni haya mucho frío que lo haga tiritar o mucho calor que lo haga sudar, ¿no? Es un ambiente térmico neutro. Muy bien. El gasto energético en reposo es un valor que es más medible. Se mide por la calorimetría indirecta. ¿Recuerdan que habíamos visto en la clase anterior que le ponen una máscara al paciente y mide la cantidad de oxígeno que consume y el CO2 que produce? Eso se llama calorimetría indirecta, ¿ya? Entonces, este gasto energético en reposo se mide así. O también se mide con fórmulas, como la ecuación de Harris-Benedict, que también la vamos a ver aquí, ¿ya? Entonces es más fácil de medir y es un poquito más que el gasto energético basal. Es 10 al 20% mayor que el gasto energético basal, ¿no? Entonces acá involucra todas las funciones corporales normales, la homeostasis, la respiración, la circulación, e incluye la energía para el funcionamiento del sistema nervioso y el mantenimiento de la temperatura corporal. Como ustedes saben, todos los gastos energéticos dependen de la masa magra, ¿sí? Y tenemos el gasto energético total, ¿sí? Es la cantidad de energía que consume una persona en 24 horas, todo, total, que incluye el gasto energético basal, la termogénesis inducida por los alimentos, que es la cantidad de energía que se utiliza para la absorción, la digestión, ¿no? Y el metabolismo de los nutrientes. Obviamente esta termogénesis inducida de los alimentos es algo que funciona cuando hemos comido o inmediatamente después de comer. Luego viene la actividad física, que es otra parte de nuestro gasto energético.
es lo más variable, ¿no? Depende de qué hagamos en el día, si somos sedentarios, si somos activos, si tomamos taxi para todos, si caminamos, etcétera, etcétera. Y por último, la enfermedad, como ya nos acordamos, la patología que tenga el paciente también va a hacer que el gasto energético cambie, suba o baje, ¿no? Generalmente va a subir. Si hay inflamación, el gasto energético va a estar elevado. Entonces todo esto constituye el gasto energético total. Esto es a lo que nosotros debemos apuntar, al gasto energético total, porque finalmente es lo que el paciente necesita, ¿no? Que cubramos su gasto energético total. Entonces, como les dije, el metabolismo basal, el gasto energético en reposo, ¿no? Puede aumentar cuando hay patología inflamatoria y puede disminuir cuando hay inanición. No hay enfermedad, solo hay inanición, va a disminuir. Cálculo del gasto energético total en pacientes ambulatorios, ¿ya? Otra vez, gasto energético, no confundirse, ¿ya? Esta fórmula es para gasto energético total, ¿ya? Nos vamos a poner aquí solamente en este de aquí. Esto no, porque cambia de acuerdo, ya no. Quiero que se acuerden de esto nada más. El gasto del cálculo es de 20 a 30 kilocalorías por kilo por día, ¿sí? Si el paciente está bajo de peso, podemos ir a 35, si es normal 30, si está en obeso o en sobrepeso de 20 a 25 kilocalorías por kilo por día, ¿ya? Pero nos quedamos en ese rango entre 20 y 30 kilocalorías kilo día. Muy bien, esto es en pacientes ambulatorios. En pacientes hospitalizados, ¿sí? Si el paciente tiene un hipermetabolismo leve, es decir, una enfermedad inflamatoria crónica generalmente, el gasto energético total va a ser de 20 a 25 kilocalorías kilo día. Un paciente hospitalizado. Si el paciente tiene un proceso inflamatorio severo, tiene un hipermetabolismo moderado, ¿sí? Un gran quemado, trauma craneoencefálico, pancreatitis, peritonitis, infección severa, todo esto está aquí. El gasto es de 25 a 30 kilocalorías por kilo por día. ¿Para qué? Gasto energético total, ¿no? Esta es la ecuación de Harris-Benedict, que también se utiliza, pero aquí lo que vamos a calcular es el gasto energético en reposo, ¿ya? Y se utilizan estas fórmulas, si es hombre, si es mujer, ¿no? Entra aquí el peso, la talla, la edad del paciente y el sexo, ¿no? Pero el gasto energético en reposo yo lo tengo que convertir a gasto energético total, multiplicándolo por un factor de reposo y por un factor de patología o factor de estrés. Entonces lo que me sale de aquí, ¿no? De acuerdo a la actividad del paciente, si está todo el tiempo en cama, por 1.1, lo voy corrigiendo y también lo multiplico por un factor de patología, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una sepsis, si es mujer 1.39, si es varón 1.1, si está en ventilación 1.3, este también es otra manera. Con politraumatismo y sepsis 1.6, multiplicamos el gasto energético en reposo por 1.6. Por 1.1 primero, que es factor de actividad, factor de reposo, y luego factor patológico por 1.6. En los quemados, dependiendo si es de 40 a 100 de superficie corporal, multiplicamos por 2. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo funciona la calorimetría indirecta? Que es otra manera de medir. Eso ya hay en los hospitales, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, el gasto energético total en kilocalorías día viene de esta fórmula. El consumo de oxígeno en litros por minuto por 3.9 más la producción de CO2 en litros por minuto por 1.1 por 1440, que son los minutos que tiene el día. Y esto nos da el gasto energético total. Es importante aquí un concepto que se llama cociente respiratorio, que es la cantidad de CO2 que produce la persona
por cada litro de oxígeno consumido. Y si nosotros vemos aquí, el que tiene el más alto de todos son los carbohidratos. Entonces, ¿qué significa? Que una persona si consume puros carbohidratos, va a producir más CO2 por cada litro de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si producimos más CO2, ¿por dónde se elimina el CO2? Por la respiración. Entonces, aumentamos el trabajo respiratorio. ¿Qué pasa si una persona tiene un daño respiratorio? Por ejemplo, un distrés respiratorio. El distrés respiratorio, como ustedes saben, es un daño al pulmón secundario a un proceso inflamatorio en otra parte del cuerpo. No es una neumonía, es una inflamación del tejido pulmonar secundario al proceso inflamatorio. Si la persona tiene distrés respiratorio importante y nosotros le damos más CO2 que tiene que eliminar, es probable que no pueda eliminar todo el CO2. ¿Qué pasa si no elimina todo el CO2? ¿Ah? Acidosis respiratoria, ¿sí? Acumula CO2 el paciente. Cuando se acumula el CO2, además de la acidosis que altera el medio interno, el paciente puede hacer depresión respiratoria, ¿correcto? ¿Sí? Puede hacer paro respiratorio el paciente. Entonces, aumentamos el trabajo respiratorio, ¿no? Dependiendo de qué es lo que le vamos a dar. Entonces, la fórmula, sobre todo los primeros días o cuando el paciente tiene daño pulmonar, tiene que ser una fórmula que no tenga carbohidratos. O los pacientes, por ejemplo, que tienen daño pulmonar crónico, EPOC, ¿sí? Fibrosis pulmonar, tiene que ser una fórmula que no tenga muchos carbohidratos, porque eso le aumenta el trabajo respiratorio, ¿correcto? Ya. Ok. ¿Con qué? Cuando estamos hablando todo por peso, ¿no es cierto? Aquí. Todo por peso. Entonces, ¿qué peso usamos? El peso real de la persona, ¿no? O sea, obviamente vamos a usar el peso el peso que tiene la persona. Pero pongámonos en dos situaciones. Un paciente que tiene edemas o que tiene ascitis y que pesa 10 kilos más por el agua que está acumulando, ¿sí? O un paciente que tiene obesidad importante. Entonces, su peso real no refleja su masa magra, que es lo que nos interesa a nosotros para hacer los cálculos metabólicos. Entonces, en esos dos casos, cuando el paciente está acumulando agua o está en obesidad, tenemos que usar el peso ideal, ¿ya? Entonces, un concepto sencillo para que se acuerden, no se aprendan esta fórmula, es muy compleja y vamos a poner otra. ¿Qué usamos? El peso ideal. ¿Cuál es el peso ideal? Es el peso que corresponde a un índice de masa corporal de 21 para las mujeres y de 23 para los hombres. ¿Ya? Hagamos un ejercicio rápidamente. Tenemos un paciente que vamos a hacer el cálculo de sus requerimientos. El paciente pesa 100 kilos y mide 1,60 m y es mujer. ¿Cuál es su peso ideal? Con el cual vamos a hacer los cálculos, ¿correcto? ¿Cuál es su peso ideal? Esa pregunta viene en el examen, ¿eh? ¿Sí entendieron, no? Pesa 100 kilos. 1,60 m. Mide 1,60 m. ¿Sí? Es un paciente con politrauma y TEC. Y nos llaman a nosotros para hacer el cálculo, para darle nutrición. Y el primer paso para darle nutrición, soporte nutricional, es calcular sus requerimientos de energía. ¿Cuánto requiere? ¿Cuántas calorías al día necesita esta paciente? Vamos a usar la fórmula paramétrica o del purgar. Como tiene un estrés importante, ¿sí? Tiene un hipermetabolismo moderado, es severamente enfermo por un traumatismo encefalocraniano, etc. Vamos a usar de 25 a 30 kilocalorías kilo día. ¿Cuánto necesita la paciente? Pesa 100, por lo tanto, de 2.500 a 3.000 kilocalorías día. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ah? Tiene obesidad, entonces no es así. ¿Cuánto es?
Ya, 54 kilos. El peso ideal de esta paciente es 54 kilos. Entonces vamos a hacer el cálculo con 54 kilos. ¿De dónde salió 54? Claro, pones 21 igual el peso ideal sobre talla al cuadrado, que es 1.6 al cuadrado. ¿Sí está claro? Ya, muy bien. Ya. Yo voy a trabajar el cálculo de esta paciente no con su peso real, porque no traduce su masa magra, ¿sí? Entonces voy a trabajar en ella su peso ideal. Con su peso ideal voy a hacer el cálculo, ¿sí? Ya está. ¿Cómo hallo el peso ideal? Digo, es el peso que corresponde a un índice de masa ideal, ¿correcto? Para las mujeres, 21. ¿Sí? Índice de masa ideal, 21. Y pongo ahí, hago mi fórmula, ¿no? Índice de masa corporal, todos saben esa fórmula, es igual a peso, ¿no? En kilogramos sobre talla al cuadrado en metros. ¿Sí? Índice de masa corporal, 21. Es igual a peso sobre talla al cuadrado. ¿Cuál es la talla? 1.6 al cuadrado. Y simplemente resuelvo esa ecuación. ¿Sí? ¿Ya está claro? Ya. Bueno, eso vamos a preguntar. Entonces, ¿cuánto es su requerimiento? Con 54 kilos. 54 por 25 y 54 por 30, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? Ya, 1350 a 1620. Entonces vamos a hacer el cálculo con ese peso. Con ese peso vamos a trabajar. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Después de que calculamos la cantidad de proteínas, vamos a calcular, perdón, la cantidad de calorías, la cantidad de proteínas que va a necesitar el paciente. ¿Cuánto necesitamos de proteínas? En general, un adulto sedentario 0.8 gramos kilo día y una mujer 0.7 gramos kilo día, ¿no? Una persona activa, deportista, puede necesitar 1 gramo kilo día, pero ya si es una persona que es deportista, digamos, de élite o deportista ya dedicado, ¿no? Puede ser 1.2, 1.6, si es adolescente y está creciendo hasta 2 gramos kilo día. Entonces, esto es hablando de las personas sanas. Siempre recordarles de que lo que más se pierde en los procesos patológicos, ¿sí?, es la proteína corporal. Como aquí, por ejemplo, baja de 9 kilos que tiene esta persona a 8 kilos, 1 kilo de tejido de proteína corporal, 1 kilo, 1000 gramos de proteína, que es un montón, ¿sí?, después de una peritonitis, en el lapso de 3 semanas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Cuando no hay estrés metabólico inflamatorio, lo no usual, 0.8 a 1 gramo kilo día. Cuando es leve el estrés inflamatorio, entre 1 y 1.5. Cuando es moderado, entre 1.5 y 2. Y cuando el estrés es severo, ¿no?, de 2 para arriba. ¿Ya? Entonces se dan cuenta cómo un enfermo puede necesitar tanto como un deportista adolescente que está creciendo, ¿no?, un deportista de élite, digamos, cómo se iguala su requerimiento de proteínas, ¿sí?, para entender un poco cómo es la enfermedad, ¿sí? Entonces, esta persona, ¿cuánto necesita? Esta mujer, 54 por, podemos usar entre 1.5 y 2. ¿Cuánto sale? 54 por 1.5, 81. 54 por 2, 108. Entre
81 y 108 gramos de proteína por día es lo que tenemos que darle a esta paciente, ¿no? Entonces ya hemos calculado la cantidad de calorías y la cantidad de proteínas que le vamos a dar. Y hemos cumplido la primera fase, ¿no?, de nuestro plan. O sea, ¿qué necesita? ¿Ya? Agua. En general, los requerimientos de agua son muy variables, dependen de las pérdidas que tiene el paciente, si tiene fiebre, si tiene polimia, ¿no? Pero en general, vamos a poner que necesita 1 mililitro por cada caloría que le hemos calculado, ¿sí? Si tenía de 1300 a 1600, ¿no?, kilocalorías día, esa es la cantidad de agua que necesita esta paciente. 1 mililitro de agua por 1 caloría. Ahora eso es muy variable de acuerdo, como les digo, al balance que tiene el paciente también, ¿no? Otra manera de calcularlo es de entre 25 y 35 mililitros por kilo por día. Ahora a nuestra fórmula nosotros le podemos agregar otras cosas, ¿sí? No solamente calorías en la forma de carbohidratos y lípidos y proteínas, sino también hay una serie de nutrientes que estos son los que dan los efectos no nutricionales, ¿no? Antioxidantes, ácidos grasos omega 3, aminoácidos de cadena ramificada, prebióticos, probióticos, fibra, ¿no? Algunos aminoácidos especiales como la arginina o la glutamina, ácidos nucleicos. Todo este concepto lo vamos a ver en la siguiente clase, se llama inmunonutrición, ¿ya? Y vamos a ver cómo está funcionando. Muy bien. Luego la pregunta, ¿por dónde le vamos a dar? ¿Cómo le vamos a dar el soporte? Si se dan cuenta, ¿qué le voy a dar? ¿Cómo le voy a dar esas calorías? Y es una señora que tiene politrauma, ¿no sé lo hemos dicho? Y TEC. Ya está. Probablemente está en coma o está con un Glasgow bajo, ¿sí? ¿Le voy a dar nutrición parenteral o voy a usar su intestino? ¿Qué dicen? Mientras el intestino funcione, hay que usar el intestino. Funciona el intestino, aparentemente no le ha pasado nada a su intestino, no tiene ningún daño. Puede tener un edema cerebral severo, pero su intestino funciona bien. Hay que usar el intestino, ¿no? Entonces la primera, ¿el tubo digestivo funciona? Sí, nutrición enteral, ¿sí? No funciona bien, nutrición parenteral. Ahora, si el paciente está despierto, podríamos darle por vía oral, ¿sí? Pero si el paciente no tiene un nivel de conciencia adecuado, usamos un acceso enteral, una sonda que vaya de la nariz o de la boca al intestino, o una sonda, un gastrostoma o un enterostoma que vaya directamente al intestino o al estómago. Y si no funciona bien, pues una nutrición parenteral, ¿no? Siempre recordarles la importancia del tejido linfático asociado a mucosas. 50% de los linfocitos del cuerpo, de todo nuestro cuerpo, la mitad de los linfocitos del cuerpo están en el tubo digestivo, ¿no? Su función es producir y secretar inmunoglobulina A. Y también hay una inmunidad directa. Acá tiene sitios efectores, este mal, y tiene sitios inductores, donde se procesan los antígenos. Entonces, cuando damos una intervención nutricional, se pueden hacer muchas cosas de acuerdo a la situación del paciente, ¿no? Consejería nutricional, esto lo hace la nutricionista, pero es una intervención nutricional. Nosotros no la hacemos. Vaya con la nutricionista, ¿para qué? Para que le explique el contenido, la densidad, la frecuencia, si hay que fortificar los alimentos o hay que dar suplementos. Todo eso es una paciente que se alimenta voluntariamente, pero que no cubre sus necesidades. Una persona que está lúcida, que probablemente no come todo lo que debe comer, no cubre sus necesidades, pero que puede alimentarse todavía, ¿sí?
Si la persona está más comprometida, como les dije, se le puede dar suplementos orales. ¿Qué son los suplementos? Vamos a hacer una clase, la próxima clase de esto. Son todas esas fórmulas que ustedes seguramente conocen, que vienen en latas o en líquidos o en todo tipo de cosas. Hay de fórmulas que le inducen